Ps, ps, ps. José, Hola, ¿qué tal? vamos a hablar de Nox. Digo, de Vox. ¿Eh? Nox, Vox. 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 Problemas en Vox. Oh, cielos. Graves. El éxito electoral Sí. es letal para lo que no es la PSOE o la PP. Se vuelven locos, loquitos, locuelos también. Claro. Vox está implosionando, pero necesitamos un experto y voy a poner un fragmento de un señor que sabe mucho, muy listo, muy, muy curioso de ver, habla de maneras divertidas y va a explicarnos lo primero de todo qué está pasando en Vox. De mí no irás diciendo por ahí que soy curioso de ver. Bueno, tú no eres curioso de ver, tú eres abominable. Ah, Pero este tío que te voy a poner es curioso de ver y además es que está hablando de Vox, habló de Vox antes de que Vox fuera tan fuerte. Habló de Vox hace mucho tiempo, cuando Vox se llamaba Podemos. A ver, Miguel Ancho Bastos. Después, Yo quiero ser duro, ¿quieres ser duro? duro. Y además, Pues al tendrás que profesor- hacer mucho al profesor ejercicio. Monedero duro. Muchas gusta- opciones le y serás muy gusta duro. la dureza verbal me refiero. Yo recuerdo al profesor Monedero como profesor de política, hablándonos de multitudes, hablándonos de imperios, hablándonos de posoperaístas, hablando de Virno, de Bifo, de toda esta gente. Y me gustaba, es el Monedero que me interesa. Y hoy veo que habla el politiqués, que ya cambió de idioma, está empezando a hablar ya como habla un político. ¿En qué sentido? El profesor Monedero es profesor de política como soy yo. El profesor Monedero sabe que hay una ley de hierro de la oligarquía. Y parece que dice, no, nosotros somos distintos y Podemos no va a romper esa ley de hierro de la oligarquía. ¿En qué sentido? Que no va a ser un partido distinto por muchos estatutos que tenga. Entonces me gustaría que me respondiera después como profesor de ciencia política. Que a lo mejor ya no lo puedes. Eso me explico. Ya eres más público y ya no puedes. Segundo, sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es ineludible y sabes que se va a dar y ya se está dando en Podemos. Te puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. Dos, la revolución devora a sus hijos. Y aquí también está pasando. Y todos los que estudiamos política sabemos que en Podemos está pasando esto. Y más cuando hay discípulos que estudiaron a Gramsci, el Maquiavelo moderno. Tú lo sabes bien también. Y aquí también pasa. Yo creo que, igual que la Revolución Francesa, Danton, Robespierre fueron devorados, la Revolución Rusa, por ejemplo, Kamenev o Preobrazhensky o el grandísimo Bukharin fueron devorados. Aquí creo que en Podemos también se da un fenómeno semejante, que la revolución devora a los fundadores y a los líderes de esa cosa. Y tres, me gustaría que me contestaras como profesor de política también. Es decir, no queréis elecciones, etcétera, pero estratégicamente a vosotros no os conviene, y ya me gustaría que me respondieras como profesor, repito, estratégicamente a Podemos no le conviene entrar en un gobierno como el PSOE. ¿Se entiende? Confieso que he visto este vídeo varias veces yo en mi vida. Os vamos a dar mucho contexto sobre por qué Vox está sufriendo pero exactamente lo mismo que destruyó a Podemos. Os recuerdo una cosa, y decía, Podemos. Vox está subiendo, Podemos está hecho mierda. Sí, sí, sí. Podemos llegó a 5 millones de votantes y ahí empezó a tener problemas. Ojo a esto. Esto es lo que demuestra, a pesar de los medios de comunicación, de parte de esos medios de comunicación que buscan la división, buscan el enfrentamiento. Esto es la imagen de la unidad, la imagen de la ilusión, la imagen de la esperanza, y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer y ofrecemos a todos los españoles. Esta es Vox, es alegría, es ilusión, es esperanza, es camaradería, es familia. Todo esto es Vox y eso es lo que nosotros ansiamos llevar al gobierno de España y a todos los municipios. Vox. Alegría, esperanza, Camaradería, ¿eh? camaradería. Tú sabes que se están contando muchas mentiras sobre Vox. Se estaba contando que, por ejemplo, había corrientes internas Ujú. en oposición. También problemas personales y problemas derivados de movimientos de poder, la ley de hierro de las oligarquías, Ujú. que trascendían esos problemas ideológicos. Vox tenía dos almas, estaba la parte Spinoza. Sí. Spinoza de los Monteros es liberalismo puro, Estado pequeño,
quitar impuestos, o sea, un poco el rollo Milei, de motosierra, Vale. y estaba la parte falangista, estaba la parte que es la que se ha terminado mandando en Vox, Busadé, ese que estábamos viendo, Ujú. ese cuando dice camaradería, es que hasta en su retórica, la camisa azul, Sí, sí. su retórica y sus ideas tienen más que ver con el tradicionalismo, con el falangismo, con esa parte, digamos, estatalista de la derecha, que la visión de Spinoza. Eso era una de las divisiones. Pero luego había también peleas Ujú. derivadas de otra cosa que pesa muchísimo en las oligarquías, en los partidos políticos, que son las rencillas personales, los celos, las envidias. Y eso afectaba dentro de la corriente, digamos, tradicionalista de Vox, nacionalista de Vox, patriótica, como lo queráis llamar, entre figuras como Ortega Smith, fundador del partido, Abascal, Busadé. Ahí había una triangulación en la que Abascal se acercó más a Busadé y Ortega Smith no lo llevó bien. Y mirad cómo hablaba Abascal de Ortega Smith cuando empezó a publicarse en la prensa que se estaba produciendo esa fricción. Está muy bien eso que le dice a Miguel Ancho Bastos a Monedero. Vamos a oír un poco hablar en politiqués. Os va a sonar como una cosa muy personal, muy del corazón. Vais a oír un discurso en politiqués. Es en la misma fiesta, en Viva 22, aquel festival que hizo Sí. Vox. Vais a ver detrás de Abascal a gente disfrazada, porque aquello fue también un poco así. Y vamos a ver. Dar las gracias a alguien muy especial para mí. Quiero dar las gracias. Ojo al plantel, de lo que tiene detrás, ¿eh? Hay un tío con un bigote postizo y otro con una peluca. Están todos. Está Quevedo. A mi amigo, a mi compañero y a mi compadre, porque además de las funciones que ahora le hemos encomendado, tiene la del padrinazgo de mi hija, No veas. a mi amigo y compadre Javier Ortega. Ahí te va. Joder. Javier Ortega ha estado conmigo y con nosotros desde el inicio de Vox. Javier Ortega se ha deslomado por toda España, recorriendo toda nuestra geografía y levantando este proyecto codo con codo junto a todos nosotros. Pero Javier Ortega no solo está desde el principio de Vox. Javier Ortega está desde mucho antes, junto a mí, en la fundación. Desde la Autónoma, desde que fuisteis a Bolivia. Es que es la hostia, ¿eh? Pues esto es Errejón Iglesias, ¿eh? Sí, sí. Pero amigos, amiguis. Para la defensa de la nación española, que es exactamente eso lo que a nosotros nos movió a constituir una alternativa política. Javier Ortega ya estaba ahí, y para disgusto de los agoreros y de los falsarios, hoy quiero deciros aquí que Javier Ortega seguirá aquí junto a todos nosotros mucho tiempo cuando lleguemos al gobierno y cuando convirtamos estas ideas que hoy decimos en los atriles en leyes que traerán a España la paz, la libertad y la prosperidad que nos han robado. ¿Habéis oído, no? Ujú. José, Sí, sí, sí. ¿qué ha dicho? Camarada, mi brother, mi pana. Te quiero, Javi. Te quiero, Javichu. Te quiero, nunca estarás fuera, siempre dentro. Cambiaremos de país juntos. Cambiaremos. ¿Capachao? Vaya. Ups. ¿Qué dice Miguel Ancho Bastos a Monedero? Todos los hijos de la revolución terminan devorada por ella. ¿A qué se refiere? A que los fundadores de los movimientos son destruidos por el movimiento que ellos mismos levantan. Ujú. ¿Cuántos fundadores de Vox quedan en Vox? Una unidad, ¿no? Una unidad. Abascal y ya. Ortega fuera. Espinosa fuera. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues ahí están pasando también otras cosas que podemos ver aquí. Hoy sale en El País, ahora sale en El País, pero te estoy hablando, Federico, muchísimo tiempo. Ujú. Y es de esta parte. Ah.
Hay una parte personal en la implosión de los partidos políticos a medida que van ganando poder, lo que puede ser o parecer un proyecto ilusionante, eres padrino de mi hijo, estamos aquí deslomándonos, poniendo nosotros mismos las carpas, toda esa parte es la fácil. Ujú. Toda esa parte es la fácil, muchos partidos quedan ahí, se quedan en nada, pero cuando las cosas empiezan a ir bien y empieza a correr el dinero, las cosas se complican, igual que pasa cuando te metes a montar una empresa con un amigo tuyo. Tal cual, ¿Cuántas historias han acabado mal? tal cual. Tenemos el plano de lo personal, tenemos el plano de lo ideológico. Carlos Quero, por ejemplo, tiene un discurso que para Ortega Smith debe resultar podemita directamente. Ujú. Intervención, vivienda pública, toda esta parte de Vox que tiene que ver con el Vox patriótico y estatalista y Ujú. de la tradición de la falange auténtica, obrerista, Ujú. toda esa parte choca frontalmente con una propuesta como la que Espinosa de los Monteros puede proponer. Luego vamos a ver el manifiesto que ha hecho Espinosa de los Monteros y que han firmado otros ex de Vox para intentar forzar a Vox a que haga un congreso extraordinario. Estaría bonito que lo hicieran en Vistalegre, por seguir con la maldición pronosticada por Miguel Ancho Bastos cuando hablaba con Monedero. Pero tenemos también el asunto de la pasta. Los asesores de Abascal señalados por los críticos, que es lo mismo que pasó en Podemos, al salir gente del partido que conoce cómo funciona el partido por dentro, Ujú. empieza la filtración de mierda. Y dices, bueno, pero a veces esa mierda no es tal. Pues puede ser. De Podemos se dijeron muchas cosas que luego no eran verdad, en cuanto a su financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es pura energía destructiva. Sí. Los asesores de Abascal señalados por los críticos han facturado casi 1,3 millones a Vox en un solo año. ¿Y quiénes son esos asesores? Kiko Méndez Monasterio, está aquí, ¿lo ves? Sí, sí. Kiko Méndez Monasterio, que no es miembro de Vox, ¿vale? No. Sino empresario de Tizona Comunicación. Gabriel Ariza y Kiko Méndez Monasterio son los principales asesores de Santiago Abascal y facturaron con la empresa Tizona 1,3 millones en un solo año a Vox. Problema, parece que el único cliente, según parece, de Tizona es Vox. Ah, es tizona relevante. Tizona relevante. Esta cantidad se suma al más de medio millón de euros que ya recibió en 2009 la citada empresa por la prestación de servicios de carácter genérico, lo que llevó al Tribunal de Cuentas a citar al tesorero y al gerente de Vox y pedirles explicaciones por estas adjudicaciones a dedo. Además, desde el 24, Tizona Comunicación recibe de Vox un pago de 22.145 euros mensuales masiva, según las cláusulas del contrato que publicó en enero pasado el Confidencial. Consultadas por esta información, fuentes de Vox han respondido a este diario. Las cuentas del partido están auditados por el Tribunal de Cuentas. ¿Qué dice el Partido Socialista frente a las sospechas de financiación irregular, tanto con los pagos que se hacían allí vía Santos Serdán, aquello de los 10.000 euros que subía, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Que quedaban en el bar de enfrente, o lo que está saliendo ahora de el sobre de Aldama y PDVSA. ¿Qué dice el Partido Socialista? Está todo auditado por el Tribunal de Cuentas. Claro. Pues podemos empezar a pensar que el Tribunal de Cuentas audita de aquella manera o que es fácil engañar al Tribunal de Cuentas. El caso es que tenemos la vía personal, todos saltando en pedazos por ahí, una serie de advenedizos que han conseguido tener una influencia inmensa en Vox, tanto dentro, pues tienes el grupo, digamos, Busadé, que ha desplazado totalmente al grupo Espinosa, la corriente estatalista, que ha desplazado totalmente a la corriente liberal, y también tenemos el asunto de los asesores externos. Federico lleva mucho tiempo diciendo, Federico Jiménez Los Santos, Ujú. que Ariza, Kiko Méndez Monasterio, son los que realmente mandan en Vox, que tienen un poder desorbitado cuando ni siquiera son militantes del partido, Ujú. sino que tienen esa empresa Tizona, ¿no? Cualquiera podría decir, bueno, pues esto, no sé, control de daños, los partidos tienen corrientes, evolucionan, Vox ha descubierto que le funciona mejor
la vía esta populista, obrerista, que están desarrollando ahora y lo están viendo en su crecimiento electoral en las comunidades autónomas, pero ahora Vox tiene un problema al que también se refiere Miguel Anxo Bastos cuando le habla a Monedero. ¿Tiene Vox que gobernar, entrar en gobiernos autonómicos? Mm. Tiene que entrar en las comunidades autónomas, otra vez, después de que ya, ¿os acordáis de que salió de gobiernos autonómicos, montaron un cirio allí, por lo de la regulación de los MENAs, se pelearon con el PP? Es decir, ¿cuál tiene que ser la posición de Vox respecto al poder real? Porque en el poder real lo que ocurre siempre con todos los partidos políticos y más todavía con los partidos políticos nuevos que no han gobernado es que decepcionan. Por lo que sea. Porque lo que tú prometes a lo que tú luego haces, y más si estás en minoría en un gobierno del PP, pues hay un trecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos meses? Bueno, pues seguramente vamos a ver a Vox entrando en gobiernos autonómicos. Ujú. Porque si Vox fuerza repeticiones electorales, bueno, hay comunidades autónomas donde con una abstención ya le valdría, podrían hacer oposición al gobierno que han apoyado en una investidura, podrían tener esa estrategia, pero el problema es que esto crea nuevas fricciones dentro, porque si hay una disyuntiva, esto es lo que le pasó a Podemos, había opciones dobles. ¿Qué hacemos? ¿Nos sumamos al gobierno del PSOE o intentamos reventarlo? ¿Repetimos elecciones o no? ¿Empujamos al PSOE de Sánchez a que se junte con Ciudadanos y así nosotros vamos a ser el nuevo partido hegemónico en la izquierda? ¿O entramos y desde dentro intentamos? Todas estas decisiones que va a tener que tomar Vox en los próximos meses son decisiones que van a crear nuevas fricciones dentro del partido. Y lo que hemos visto con la ley de hierro de la oligarquía, que ya estaba sucediendo en Vox, por cuestiones personales, por cuestiones de poder interno y por cuestiones ideológicas, se va a recrudecer. Entonces lo que vamos a ver es que un partido que tiene una estrategia de crecimiento que le está funcionando y que además se aprovecha de una especie, pues esto del péndulo, ¿no? De una especie de corriente occidental de derechización, lo que vamos a ver es que, pese a eso, podrían estrellarse Sí. por su falta de solidez interna, por su falta de estructura interna. Y en cada disyuntiva, en cada momento de tomar una decisión, podríamos ver que vuelve a haber un saco de personas que salen de Vox. Esto ha pasado no solo con las primeras figuras de Vox, sino que ha pasado mucho en comunidades autónomas. Ujú. En Murcia han tenido unos líos acojonantes, se han acusado de corrupción. Pasa siempre que el partido tiene que tomar una decisión. Entonces, Vox ha apostado por la verticalidad, es un partido con cero democracia interna, esto es lo que dicen los que han salido, lo ha dicho Gallardo, lo ha dicho mucha gente, Ujú. pero claro, dices, ¿cuál es la mejor opción cuando aquí va a haber una serie de decisiones que pueden partir en cada una el partido en 2 o en 3 o en 4? Ujú. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo. Quiero poner ahí también algunas de las cosas que se están tirando por redes sociales. Oh. Yo es que tengo publicado un artículo, la gente de Vox me lo ha tirado en cara cada vez que Vox ha sacado un buen resultado en unas autonómicas. Porque yo esto de sacar a Miguel Anxo Bastos a hablar de Vox, hablando de Podemos, Ujú. ya lo hice en el Confidencial. Cuando yo escribía en el Confidencial, publiqué un artículo que decía, a Vox le mata lo mismo que mató a Podemos. Y como lo decía así, a Vox le mata lo mismo que mató a Podemos y los resultados de Vox estaban siendo cada vez mejores, pues con toda razón, la gente de Vox venía y me decía, lo que mata a Podemos, cada vez, ¿eh? Era como, o sea, era una respuesta muy, muy común. Bueno, pues os está matando lo mismo que está matando a Podemos o que mató a Podemos. Lo estamos viendo. Una de las cosas que decían es, pero no te das cuenta, me decía gente de Vox, pero no te das cuenta de que los podemitas todo esto lo hacían público. Se mandaban cartas, convirtieron su ruptura en una telenovela. Sí. Y es verdad. Vox no hace eso, Vox. Bueno, pues ya lo están haciendo. Ah. Solo tenemos que entrar en las redes sociales. Tenemos que entrar en Twitter y voy a coger aquí de la hemeroteca del buitre y vamos a ver qué cosas están diciendo en Vox, tanto en redes sociales como en
los platos. votos. Bueno, ya, y el PP saca el doble de votos y no nos vamos al PP. Es decir, si ves por el número de votos, pues nos vamos todos al PP, que saca el doble. O al PSOE, que todavía saca un 50% más. ¿De ustedes dicen eso, que se va a ir al PP? ¿Pero quién lo dice? Eso es que les dicen que escriban en las redes, me imagino. Y los que vienen del PP, es que, oiga, el presidente, el secretario general, el portavoz en Cataluña, el portavoz en Bruselas, la portavoz en Madrid, son todos del PP. Esto es Espinosa presentando su manifiesto en 13. Quiere que convoque un proceso extraordinario para ver si la militancia del partido elige la vía con la que están triunfando en las autonómicas, que es la vía lepenista, vamos a decir, hablar a los obreros de sus barrios, de lo que el Estado patriótico podría hacer por ellos en la vivienda, todo pues el rollo que ahora es Vox, Sí. frente a una vía Milei, que sería la de Espinosa. La vía de, no, déjate, el Estado cuanto más pequeño mejor, la gente que se organice, vivan las empresas, ¿no? Entonces ahí tienes a Espinosa ya llamando peperos a los que le llaman pepero a él. Yo esto ya lo he visto cambiando las siglas, lo siento, ya lo he visto, pero es que luego tenemos en redes sociales cosas como esta, que han sacado estos. Esta es la respuesta que le daba Carlos Quero. Carlos Quero, para mí, de la política contemporánea, te diría que pocos me han impresionado tanto por su solidez como Carlos Quero y como Errejón. Sí. O sea, yo lo pongo era una persona que tú la oías hablar y decías, no digo que diga lo que piensa, porque los políticos no pueden decir lo que piensan, Never. pero que se nota que ha pensado lo que está diciendo. Sí, está muy bien tirada la comparación. Sí, a mí me recuerda, vamos, salvando las distancias, pero vamos, que son gente que me da gusto escuchar. Digo, mira, está hablando de algo que ha pensado. Bueno, pues mira cómo le responde en Twitter Carlos Quero a Espinosa. El partido que Iván desea en términos ideológicos es el partido que el PP sueña que seamos. Uf. Por eso dispara con tanta munición. Y por eso nunca se le gasta. Iván quiere un partido, además fíjate en eso, tan de aquellas peleas. Así no, Errejón, ¿te acuerdas? Así no, no, así no, Íñigo. Sí. Ese rollo un poco de referirse con el nombre. Iván quiere un partido que hable para el país de 1980, 90, 95, porque no entiende qué es lo que ha pasado con las clases medias, con los barrios, con el mundo del trabajo, con los jóvenes o con las pequeñas ciudades y cabezas de comarca desde entonces. Creo que tiene razón. Iván Espinosa de los Monteros, aunque sueña con ser Milei, recuerda muchísimo a José María Aznar. Cuando yo le oigo hablar me pasa un poco lo mismo que dice aquí Carlos Quero. Sociológicamente España ha cambiado mucho. Poquito. Yo me hojeé el libro de Iván Espinosa de los Monteros y me pareció bastante decepcionante para mis expectativas, ¿no? Porque yo sí esperaba que en el libro de Espinosa de los Monteros tirase por pues por el rollo Milei, o sea, una propuesta rompedora, te guste más o menos, una propuesta rompedora de aquí se acaba tal. Bueno, y era un libro que recordaba muchísimo a esa cosa aznarista, ¿no? Hablar catalán en la intimidad, ¿no? Hombre, no tanto, no intentaba seducir a los convergentes, porque no, pero una cosa así como de que la prosperidad, el mercado, tú deja que a las empresas, pues un discurso muy del liberal, pero del PP, ¿sabes? Muy de que la prosperidad llega, ¿no? Y claro, lo que te está diciendo es que ya no estamos ahí, no estamos en ese país. Le aterra que se hable de inmigración masiva, de protección de los productores nacionales, de los excesos de Bruselas, de identidad, del colapso de los servicios públicos, de soberanía energética o de priorizar a las familias españolas ante fondos y compradores extranjeros. Le aterra porque esos problemas ineludibles le muestran que habla para un país que ya no existe. Bueno, esta es la respuesta, sigue un poquito más, pero es que luego llega Figaredo, ¿vale? Yo pensaría que tú juntas a Figaredo y a Carlos Quero en una habitación y se dan de hostias. A mí me interesa de estos tweets el tono, ¿vale? Y eso que te digo de como hablar, es que es lo que hacía Podemos, poner tweets como si estuvieras diciéndole algo
a un colega con el que estás peleado en un contexto privado. Sí, pero al público. Pero es que esto le va a pasar. Los caras se defienden, que está Figaredo, está Carlos Quero, está Busadé, está no sé quién. Esto que estamos viendo puede pasar. Porque lo que les ha separado, o sea, Figaredo está más cerca seguramente de Espinosa que de Carlos Quero. Y en lo ideológico, digo. Ujú. ¿Vale? Lo que les ha separado es lo que cuenta Bastos, es la ley de hierro de la oligarquía, son movimientos internos dentro de una organización para repeler a aquellos que suponen una amenaza para tu poder dentro de esa organización. Eso es lo que ha pasado con Ortega Smith. Ujú. Entonces, mira lo que le dice, mira qué tono. Iván, qué aburrido. Hay gente hasta el gorro de que los sermones y la condescendencia queden sin respuesta. Veo evidente que estás ejecutando la estrategia del PP y tratas de socavar y boicotear al único partido que se opone al bipartidismo. Tú mismo defendías esto con fuerza, quizá fingida, que es el mismo tono de los podemitas peleándose. Lo importante no es de dónde vienes, sino a dónde vas. Los nuevos o los junior, si quieren remar, son tan buenos como los senior o los viejos. Aquí no hay camisas viejas. En fin, que sí. Que esto es absolutamente vergonzoso. Ahí, al final ponía un dibujo, cuando Vox tiene 33 escaños. Me voy de la política para cuidar de mi familia. Ahora que Vox tiene 70 escaños. Quiero quitarle el partido a Santiago Abascal. Nivel, ¿eh? Es el nivel Podemos. Manuel Mariscal Zavala. Este tipo de gente no debería tener cabida en Vox. Este tipo de gente, ¿eh? Mm. Aquí está contestando hablando de García Gallardo, que también es que están todos, bueno, en fin. Fuera de Vox los desagradecidos, los desgraciados, los traidores que se dejan utilizar por el PP y los niñatos consentidos que solo aspiran a heredar el negocio de su padre. Ojo, ¿eh? Au. Buenas vibras. Manuel, tú y yo somos muy distintos. Tú has fallado a mi familia, tú has fallado a tu familia por no perder un sueldo público. Yo he renunciado a un sueldo público por no fallar a la mía. El desgraciado eres tú, no yo. Y el otro, mi familia bien. Sabe que soy leal y agradecido, incapaz de traicionar a quien ha confiado en mí, con o sin sueldo público, con o sin cargo. La tuya nunca podrá decirlo. Esto es Podemos. ¿Por qué funciona el PP y por qué funciona el PSOE? Porque son organizaciones muy, muy, muy labradas con los años. Cuando crearon el PP, Ujú. la derecha era esto. Sí. La derecha en España, después del franquismo, en ese escenario de tener que crear una hegemonía, lo que se veía era un intento agresivo por parte de distintas cabezas que podían aspirar a ser la opción de la derecha Ujú. en una guerra sin cuartel, en una guerra con mucho sentido y una guerra que ganó Fraga con Aznar con la creación del Partido Popular. Pero cuando Aznar une, digamos, a las derechas en el Partido Popular, que solo se le quedaban fuera, pues eso, Fuerza Nueva, Democracia Nacional, partidos de extrema derecha. Sí, sí. Residuales. Aznar consigue meter una parte de la extrema derecha en el PP. Le limpia la cara, pero claro, hay mucho más espectro sociológico. Entonces, era muy difícil conseguir lo que hicieron Fraga y Aznar. Eso es una cosa que se estudia en política. No era nada fácil. O sea, nosotros hemos conocido el PP como el partido de la derecha española y como si fuera, ¿sabes?, un Ferrari, pero eso era un cuatro latas. Ujú. Estaban en la mierda. O sea, el felipismo no dejó mucho espacio nada más. Entonces, esto que estamos viendo ahora es lo mismo que vivimos con el PP y con Podemos. Fijaos cómo por en medio Ciudadanos se neutralizó Sí. de una manera casi mágica. Porque Ciudadanos llegó a tener bastante poder y bastante representación. ¿Pero qué pasó dentro de Ciudadanos? ¿Qué pasó? ¿Dónde están algunos que estaban en Ciudadanos? Pues o en el PP o en Vox. Mm. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver Marta Rivera de la Cruz, PP, con Girauta? ¿Qué tenían que ver? Nada. Pues eso. Aquí es fácil leer el futuro, ¿vale? Es fácil leer el futuro porque hemos escuchado al principio a Miguel Ancho Bastos,
Y estamos viendo ya en Twitter, estamos viendo ya en esas, esa cosa entre a veces pasivo-agresiva, a veces directamente agresiva. Estamos viendo en cómo mueven ejércitos de bots unos contra otros, en cómo ahora mismo parece que en Vox odian más a Ortega Smith o a Espinosa de los Monteros que a Pablo Iglesias. Estamos viendo eso, el narcisismo de las pequeñas diferencias que establece que lo que más te amenaza dentro de tu organización es el que crea un desequilibrio de poder interno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Con Vox? Pues con Vox va a pasar, a no ser que den un golpe de mano autoritario y que les funcione, y que en cada una de las disyuntivas gane el golpe de mano autoritario y no el debate interno. Es decir, Que parece que es lo que está pasando, ¿no? por ahora. Por ahora, sí, sí. O sea, ¿tú te acuerdas cuando Gallardo dijo que salía del gobierno de Castilla y León? Ujú. Después de liarles al gobierno de Castilla y León con el tema de la El latido. Agenda 2030, ¿qué? Y lo del latido del corazón fue ahí también, ¿no? El latido del corazón fetal. Claro, es que es muy fácil no estar, es muy fácil hacer planes, pero en cada momento, cada gobierno autonómico o cada formación autonómica en el Parlamento autonómico, si no se meten en los gobiernos, o sea, en cada momento, en cada paso que den, va a estar la dificultad añadida. O sea, va a ser de nuevo, oye, ¿estamos todos de acuerdo? Es imposible. Dentro de un partido no se está de acuerdo. Ujú. Uno quiere tirar para allá, otro quiere tirar para allá. Uno dice que lo mejor para el partido es esto y otro dice que lo mejor para el partido es esto. Pasa todo el rato. Y aparte otra cosa, cuando empieza a llegar dinero o cuando llega más dinero, hay que elegir personal, Ujú. hay que ascender, hay que descender, hay que dejar fuera, hay que acercar al núcleo de confianza. Todo eso hace de un partido que no sea una organización bien construida una figura de autoinmolación. Y mi apuesta es que eso es lo que va a pasar con Vox. No puede ser que todo me recuerde tanto a Podemos y que diga, no, será diferente. ¿Por qué? Porque no son de izquierdas. Ujú. Mi apuesta es que Vox tiene el destino marcado en el fin de Podemos y que si quieren salvarse de eso, tendrán que aprender de los errores de Podemos. ¿Lo harán? ¿No lo harán? A mí me la suda porque yo voto a escaños en blanco. O sea que me da igual todo. Ya, pero ojalá lo que decías de Vista Alegre, ¿eh? Iván Espinosa contra Bascal, por favor. Por favor. Bueno, necesitamos contenido, aunque vamos a tener mucho contenido gracias a otra noticia que ha salido y que no vamos a comentar en este vídeo, pero Moreno Bonilla Ah. ha convocado las elecciones y vamos a tener a la Montero de campaña. Oh. Nos vamos a hacer millonarios, tío. Vamos a sacar tanta pasta que nos vamos a pelear, José. Llámame Kiko. Ah, por cierto, mira, qué manera de acabar este vídeo más maravillosa. Espera, te voy a decir una cosa que vas a flipar. Ocilos. ¿Dónde está? Te voy a decir una cosa que vas a flipar. Mira, yo soy una de las pocas personas en España que ha leído esta novela. Oh. Para que veas que la he leído, vas a ver que yo la tengo subrayada, ¿no? Tengo marcas por todo el libro. Esta es la novela que escribió Kiko Méndez Monasterio y que le hizo Enrique García Máiquez, que es otro de los cerebros que hay en Vox, un tipo brillante, un poeta. Le hizo, bueno, el texto de Contracubierta, Ujú. ¿vale? Ya te digo que como novelista no estaba mal del todo. Mira. Tiene su gracia. Luego el principio sobre todo, luego se va pinchando un poquito, pero hay peleas de bar. Y hay una anécdota muy buena, que es que, por lo visto, Kiko Méndez Monasterio le dio una vez una hostia a Pablo Iglesias en la universidad. ¿Conoces ese rumor? Me sonaba muy
Como de haberlo escuchado así muy, pues eso, random. Pues a ver si cuando le dio, a ver si cuando le cascó, se le pegó algo.